Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la última reunión científica de este año. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de las reuniones que hemos tenido, la calidad y su presencia. Esperemos seguir contando con ustedes para el próximo año. Y ahora le cedo la palabra al doctor Julio Nemirovsky, presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, quien tiene algunas cosas muy interesantes para comentarnos y para ya empezar a agendar. Julio, ¿cómo estás? Bueno, comparto con Fabiana la satisfacción de un año de tareas cumplidas y realmente muy satisfactoria la acción de la Comisión de Organización de estas reuniones académicas. Hoy tenemos la coordinación de Edgardo Di Virgilio y voy a compartir con ustedes una pantalla durante unos minutos. Un segundito. Quería comentarles que durante este mes de noviembre vamos a tener otras actividades más, aparte de esta reunión científica. Una de ellas es muy importante porque hace a las tareas interdisciplinarias que promulgamos y promovemos desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Este es un conversatorio virtual sobre terapia ocupacional con personas mayores que nos va a brindar la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales. Y vamos a tener la presencia de 3 terapistas ocupacionales dedicadas casi íntegramente a la atención precisamente de personas mayores. Esta actividad la vamos a hacer también a través de la plataforma de Zoom que figura ahí en el flyer que seguramente les debe haber llegado, y es el lunes 14 de noviembre a las 6 de la tarde. Vamos también a participar de esa reunión. La vamos a hacer también a través de vamos a hacerlo, vamos a compartir con el licenciado Sneibrum, kinesiólogo y vicepresidente de la sociedad, y voy a estar presente también. Y luego recordarles que los días 1 y 2 de diciembre próximos vamos a tener el Simposio Internacional de Gerontología y Geriatría. Este simposio realmente tenemos muchas expectativas en él, porque también va a resumir la actividad interdisciplinaria gerontogeriátrica con una marcada impronta en lo que se refiere a los cuidados paliativos en las personas mayores. Vamos a tratar de que este tema sea transversal a todas las mesas y disciplinas que van a participar de este simposio. Y la otra característica que tiene este simposio de particular es que está organizado en conjunto por la Sociedad Boliviana de Gerontología y Geriatría, por nosotros, y va a contar con presencia de los presidentes de la Sociedad Paraguaya, de la Sociedad Brasileña y de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, además de contar con presencia de distinguidos disertantes también de Latinoamérica. Bueno, y por último, la jornada del día de hoy les voy a dejar en manos del coordinador, no sin antes, Edgardo, tenés que mutear el YouTube, tenés que mutear el YouTube. No sin antes agradecer la presencia de los doctores, la doctora María Florencia Tartaglini y del doctor Federico Quaglia, que estoy convencido que nos van a ilustrar sobre un tema realmente prevalente entre las patologías de las personas mayores y que se refiere a la depresión. Así que te dejo a vos, Edgardo. Gracias, Julio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio, como bien dijo Julio, a la reunión científica del mes de noviembre.
cuyo eje temático es la depresiones en personas mayores, cuáles son los avances y los desafíos. Agradecer en primer lugar a ustedes por participar y acompañarnos constantemente. Hacer extensivo ese agradecimiento a la Sociedad de Gerontología y Geriatría en su conjunto por permitirnos trabajar con libertad, y fundamentalmente a nuestros invitados de hoy, que son dos profesionales de extensa trayectoria en el campo gerontológico, puntualmente en el terreno de la psiquiatría y de la psicología. Mucho se ha hablado del impacto que ha generado la pandemia en las personas mayores, sobreprotección, alejamiento de la familia. Todo ello ha de alguna manera afectado notoriamente el campo de la salud mental. Según la OMS, habla que en el mundo cerca del 4% de la población padece esta enfermedad, y dentro de esos guarismos el 5% corresponde a personas de 60 años y más. Voy a presentar en primer lugar a nuestra primera disertante. Ella es la doctora María Florencia Tartagliani. Florencia es licenciada en Psicología, es doctora en Humanidades Médicas por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y es profesora titular en la Universidad del Salvador. Es miembro del Foro de Innovación, Cuidados y Políticas Públicas Argentina y de la Asociación Internacional de Alzheimer para el Avance de la Investigación y Tratamiento. A su vez, es coordinadora del programa Acompañando al Cuidador por la Fundación INEVA. María Florencia, es un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, los saludo y las saludo a todos. Yo estoy, la verdad, que muy honrada de poder pensar y compartir con ustedes. Yo, si bien soy psicóloga, hace 18 años que vengo del terreno de la investigación. Yo soy investigadora de CONICET y la idea, a raíz de la invitación de ustedes, es presentarles algunos hallazgos desde este campo, desde el campo de la investigación, desde las entrevistas, y lo que yo veo como interesante poder intervenir a partir de los resultados que vamos obteniendo. Así que voy a compartir mi presentación para poder ir pensando juntos sobre el tema que nos convoca. Muy bien. En principio, y solo para presentar como una hoja de ruta de lo que nos proponemos pensar, de lo que va a ser mi presentación, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los factores de riesgo para la depresión en las personas mayores desde el campo de la psicología social de la salud, ¿sí? También poder pensar en lo difícil que es realizar un diagnóstico, los distintos niveles, ¿no? La jerarquización en la detección, en la consulta clínica y psicológica, para finalizar contándoles la experiencia de la validación de un instrumento y lo que nosotros obtenemos a través de él en la utilización de una escala de depresión geriátrica. Este es más o menos el recorrido que me propongo. En primer lugar, y partiendo desde una mirada más macro, tenemos que plantearnos, ¿no?, la situación del envejecimiento de la población mundial, y saber que, como consecuencia de la disminución de las tasas de nacimiento y el aumento de la expectativa de vida, estamos hablando, sí, justamente de este envejecimiento de la población mundial. Según la proyección que se hizo en el año 2019, el Ministerio de Salud de la Argentina, se estima que el 15,5% de nuestra población tiene 60 años y más, ¿sí? Y en resultados anteriores del censo del INDEC, sabemos que la población más envejecida del país se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, es importante partir de la base de que la tercera edad o el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, no podemos negar, todos los que trabajamos en relación a la tercera edad, que se observa un aumento de la prevalencia de trastornos neurodegenerativos y mentales
con la edad. Específicamente, si nosotros nos planteamos pensar sobre los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Lo que vemos en su mayoría es que se encuentran subdiagnosticados y que generan un gran incremento en los costos del sistema de salud. Algo interesante para reflexionar sobre los cambios en el perfil sociodemográfico de los adultos mayores, ¿sí? Y que cada uno de estos ítems podría ser toda una charla. Yo simplemente los planteo porque me parece que nos enriquece poder pensar en lo que vamos a ir desarrollando en torno a la depresión. Es que, en primer lugar, este envejecimiento poblacional se debe al aumento de la expectativa de vida de hombres y mujeres, y que justamente este aumento genera que nos encontremos cada vez con mayor frecuencia adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores, ¿sí? En paralelo a esto, vemos que la mayoría, ¿sí?, en cuanto al género, son mujeres, pero que también, aunque sea de manera menor el crecimiento o la cantidad de hombres, digamos, en proporción a las mujeres en la tercera edad, vemos cómo los hombres, los cónyuges o los hermanos que asisten a otros, a sus parejas, comienzan a realizar tareas de cuidados que antes quedaban totalmente, digamos, dedicadas a las mujeres y aparecían en primer lugar las esposas, y si no, eran las hijas mujeres. Ahora lo que se observa es que también los esposos, ¿sí?, empiezan a desarrollar tareas de cuidado. Cada uno de estos ítems nos marcan líneas de intervención para seguir pensando, no solo para investigar, sino para pensar cómo vamos a intervenir en la práctica. Con respecto al término de depresión geriátrica, que es una variable que yo vengo analizando y estudiando en mis investigaciones desde el año 2012, me interesa compartir con ustedes esta definición que hace Alexopoulos, donde señala, ¿sí?, que en los últimos años de vida se producen distintos tipos de pérdidas, ¿sí? Por un lado, pérdidas físicas. Es común en la consulta clínica escuchar los duelos por las pérdidas no solo de los cónyuges, sino de los amigos, ¿sí? Diferentes tipos de duelos, también pérdidas económicas. La jubilación en muchos casos implica un descenso en el nivel social y en las posibilidades de acceso a tiempo libre, vacaciones y ocio, como así también pérdidas a nivel psicosocial, ¿sí? En muchas entrevistas nosotros notamos que no solo la jubilación marca un antes y un después en torno al cambio de lo laboral o del ingreso de dinero, sino también de una posición social. Esto a su vez se va a ver acompañado de cambios biológicos, ¿sí?, en las personas mayores, vasculares y de procesos degenerativos. Entonces, vemos que tanto las pérdidas mencionadas como los cambios, ¿sí?, pueden predisponer al surgimiento de síntomas depresivos. Esta participación conjunta, ¿sí?, de orden biológico y de factores psicosociales hace que estos síntomas posibles de aparecer tengan presentación heterogénea, ¿sí? Por lo tanto, es importante ver que a su vez lo biológico y los factores psicosociales van a marcar también diferentes caminos en torno a la posibilidad de diagnóstico y de tratamiento. Como yo les decía, digo, no es lo mismo poder acceder a un sistema de salud en un hospital público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el Chaco, por ejemplo. Entonces, vemos como los determinantes sociales de la salud van a estar presentes a la hora de la detección y del tratamiento. Alexopoulos también señala que la depresión geriátrica puede presentarse como un episodio nuevo y único en el curso de vida de una persona. Sí, puede presentarse por primera vez de manera tardía, o puede ser un nuevo episodio en la vida de una persona que ya había tenido con anterioridad, ¿sí?, una depresión. En relación a la comorbilidad y el diagnóstico de la depresión, encontramos autores como Bastide y Bilbao que señalan que existe una alta comorbilidad entre la depresión y la enfermedad cerebrovascular,
la diabetes, la enfermedad de Alzheimer y el parkinsonismo. Y que justamente esta heterogeneidad en la presentación, ¿sí?, hace que los trastornos depresivos puedan aparecer solapados y coexistir con nuestros cuadros, que esto muchas veces también puede llegar a confundirse con el efecto farmacológico de los medicamentos, por lo cual vamos viendo que hacer un diagnóstico diferencial no es para nada sencillo, y de eso seguramente vamos a aprender mucho con el doctor Quaglia. En relación digamos, al curso de distintas enfermedades y acompañado de un trastorno depresivo, sí observamos que no solo pueden condicionar la evolución de otras patologías, sino que también pueden incidir en procesos de rehabilitación, pudiendo causar deterioro funcional, mental y social de las personas mayores, ¿sí? Además de alterar el sistema inmune, aumentar la prevalencia de trastornos psicofisiológicos y finalmente la literatura científica señala una alta prevalencia de la participación de la depresión en el aumento del riesgo de muerte y del incremento de suicidios en las personas mayores. Ahora bien, hasta el momento yo les comenté sin ánimo de aburrirlos algunos datos de investigaciones de otros países. Es muy difícil encontrar registros de nuestro país, de qué sucede con esta patología en nuestro país. En el año 2018, el doctor Estañaro, junto con un conjunto de investigadores también y de clínicos, ¿sí?, publicaron en la revista Vertex el primer estudio epidemiológico de salud mental que se realizó siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Yo extraje algunos datos que me resultan interesantes para poder compartir con ustedes en torno a los hallazgos. En primer lugar, que 1 de cada 7 argentinos a lo largo de su vida presentó algún trastorno mental. Solo el 30%, ¿sí?, recibió un tratamiento brindado por especialistas. Y particularmente se observó un riesgo mayor en las personas que tenían 75 años y más. Y dentro de los trastornos mentales que se observaban, el trastorno depresivo mayor fue el más frecuente. O sea que a partir de aquí podemos empezar a observar qué es lo que pasa específicamente en nuestra población y compararlos con hallazgos de otros países de Latinoamérica. Previamente a este trabajo, y siendo mucho más modesto en cuanto a la cantidad de personas entrevistadas en el año 2017, junto a otras compañeras investigadoras de CONICET, realizamos un muestreo de 176 sujetos, ¿sí?, donde la edad media era de 73 años. Nosotros queríamos ver la prevalencia de la depresión geriátrica y de la lexitimia. Pero para no irme mucho en el tiempo, les quiero contar que en cuanto a la prevalencia de depresión geriátrica, nosotros encontramos que el 35,8% de las personas que habían respondido presentaban niveles de depresión. Cabe aclarar que se consideraba como criterio de exclusión personas que estuvieran en tratamiento o que hayan padecido un duelo en el último año. Es decir, que de población general nosotros encontramos que el 35,8% tenía niveles o sintomatología de depresión, ¿sí? No estamos hablando de digamos, de un diagnóstico completo que lleva mucho más que test de screening a nivel de investigación. Pero algo que nos interesó como para poder pensar en intervención es que las mujeres tenían el doble de probabilidad de tener depresión que los hombres, y un número similar, el 1,96%, arrojó el OR entre quienes no trabajaban y quienes trabajaban. Es decir, que no estar trabajando y ser mujer aumentaba el riesgo considerablemente de tener una depresión. Con respecto a la evaluación, ¿sí?, de esta patología, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los trastornos mentales sean, en primer lugar, detectados en la atención primaria, con el fin de equilibrar los costes sí en salud, y en todo caso, luego de esta detección puedan ser derivados a la atención especializada los casos que los requieran.
¿sí? Como para poder organizar la atención. En este sentido, yo les quiero contar que en el inicio de la pandemia, entre muchas otras limitaciones que nosotros nos encontramos a la hora de poder trabajar e investigar con adultos mayores, nos dimos cuenta que justamente en esta población que estaba considerada dentro de las más vulnerables, no podíamos acceder a las entrevistas presenciales como siempre lo hacíamos. Y en este sentido pensamos, bueno, un poco los datos que nos acercaba Edgardo, bueno, ¿qué estará pasando? Nos preguntábamos sobre la depresión, digo, en adultos mayores en este contexto. La American Psychological Association recomendó que antes de utilizar instrumentos estandarizados para ser utilizados de manera presencial, se hagan ¿sí? los estudios necesarios para verificar que puedan ser implementados de manera virtual. Y esto fue lo que nos propusimos con un equipo de investigadoras y el investigador Agustín Frieber-Hoffmann, fue realizar un análisis factorial de la estructura interna de la escala abreviada de depresión geriátrica de Yesavage en adultos mayores residentes en Buenos Aires. ¿Sí? En principio quiero contarles que elegimos esta escala, en primer lugar, porque fue creada como una herramienta de detección en atención primaria. Es una escala que fue pensada para ser autoadministrada. La versión original tenía 30 ítems con respuestas dicotómicas de si no. Yo luego les voy a mostrar la abreviada sobre la que nosotros realizamos nuestro estudio. Y una cosa muy interesante es que Yesavage priorizó los síntomas psicológicos y las quejas cognitivas antes que los síntomas somáticos, porque consideraba que estos primeros tenían un mayor poder a la hora de discriminar la sintomatología depresiva en adultos mayores. Bueno, esta escala que se desarrolló en la década del 80 presentó, digamos, obtuvo un elevado índice de sensibilidad y especificidad. Por eso es que la consideramos para nuestro estudio. También quisiera contarles que esta escala se utiliza muchísimo en la evaluación clínica médica, psicológica, en la evaluación psiquiátrica y en la evaluación neuropsicológica, porque tiene la particularidad de que presenta adecuados índices de fiabilidad aún en adultos mayores con deterioro cognitivo y con demencia. Por lo tanto, es un indicador confiable. Considerando la posible fatiga de los adultos mayores, sobre esta escala de 30 ítems se hicieron varias reducciones. La primera fue de 15 ítems, de 10 y de 5. Siguiendo en esta línea de trabajo, nosotros tomamos la adaptación de 15 ítems que se realizó en primer lugar en España, la realizó Martínez de la Iglesia. La versión de 15 ítems se hizo la validación lingüística al español y los análisis psicométricos que arrojaban adecuadas evidencias de validez, digo, con el instrumento original. Entonces, en función de esto y de esto que nos sucedía, digamos, al inicio de la pandemia, nosotros nos propusimos realizar la validación de este instrumento. Para quienes no las conocen, aquí pueden ver, esta es la abreviada de 15 ítems, son enunciados que se presentan en forma de pregunta. Aquí en el margen derecho ustedes pueden ver los puntajes de corte. Cada pregunta que ustedes ven que está en negrito se considera como un punto positivo, y si la persona responde hasta 5, se considera que hay ausencia de, digamos, de síntomas de depresión. Entre 6 y 9 se hablaría de síntomas de depresión leve, y cuando es mayor de 10 se hablaría de una depresión establecida. Siempre recuerden que esto es algo de un instrumento de screening, que lo único que nos indicaría sería la orientación en función de estos valores a la derivación a psicopatologías y al departamento de psiquiatría o a distintos lugares en función de lo que nosotros recibamos, pero con un solo instrumento, por supuesto que no se puede realizar un diagnóstico acabado. En nuestro estudio, que fue publicado en el año 2021, lo que nos propusimos fue analizar la estructura interna de este instrumento. Lo que nosotros queríamos saber
en pocas palabras, es si nosotros lo administrábamos, la administración presencial en lápiz y papel, arrojaba la misma confiabilidad que cuando se tomaba de manera virtual, porque nos resultaba muy importante poder saber si, no solo durante la pandemia, sino que hay muchas personas mayores que tienen imposibilidad de acercarse a los centros, entonces era un instrumento válido e interesante para poder seguir utilizando con esta población. Por eso nosotros reclutamos 696 adultos mayores, ¿sí? Con un promedio de edad de 70 años. La muestra quedó dividida en 2 periodos, ¿sí? En primer lugar, nosotros entre febrero del año 2015 y febrero del año 2019 recabamos entre otros instrumentos, todos los resultados de esta escala de manera presencial, en lo que llamamos en lápiz y papel. Y el segundo grupo, que lo realizamos en el inicio de la pandemia, porque no queríamos que ensuciara, digamos, mucho los datos, entre abril y mayo del 2020, hicimos una recogida de datos de nivel virtual para poder compararlos y analizarlos. Lo que nosotros obtuvimos es que los resultados hablaban de un modelo unidimensional del instrumento, ¿sí? Donde se conservaban los 15 ítems, ¿sí? Y veíamos que la consistencia interna del instrumento era independiente de la modalidad en que se tome. ¿Esto qué significa? Que tanto de manera virtual como de manera presencial, el instrumento nos demostraba la confianza y la confiabilidad para seguir utilizándolo y poder seguir evaluando de esta manera y pudiendo detectar, ¿sí? Digamos, de una manera en un primer escalón, cuáles eran o podían llegar a ser los síntomas de depresión de las personas mayores entrevistadas. Ya para finalizar y plantear y compartir con ustedes algunas conclusiones, en primer lugar, nosotros sabemos que la elevada prevalencia de la depresión geriátrica sumada a la dificultad para el diagnóstico diferencial coadyuva a que se considere a la depresión geriátrica como un importante predictor de discapacidad funcional y de mortalidad, ¿sí? Representando un problema mayor para la salud pública. Por lo tanto, contar con instrumentos de evaluación psicológica que permitan realizar un diagnóstico precoz, rápido de síntomas, representa una necesidad por un lado y un desafío porque vemos que hay muchas circunstancias de los adultos mayores que nos obligan a realizar una adaptación de los instrumentos. Por otro lado, vemos que, digamos que la depresión en los adultos mayores no solo representa una carga importante para ellos, sino también para el sistema familiar, ¿sí? Para los cuidadores o la familia, ¿sí? De estos pacientes, para las instituciones de salud, porque las personas con depresión suelen somatizar y hacer muchas consultas al sistema de salud, y también para las residencias geriátricas. Por lo tanto, consideramos que todo el personal sanitario de atención primaria ocupa un lugar privilegiado y estratégico para su detección y derivación según corresponda. Ahora, esta detección no es tan sencilla. Yo comencé a pensar que es muy importante compartir con ustedes 3 características al menos que considero después de entrevistar a muchos adultos mayores que necesitamos a la hora de poder detectar estas cuestiones. En primer lugar, es poder focalizarnos, ¿sí? Quizás en determinadas cuestiones que pueden darnos, digamos, una idea de lo que está sucediendo en la vida de ese adulto mayor. Por otro lado, también nos exige cierta flexibilidad cuando quizás aparecen deprivaciones sensoriales de los adultos mayores. Digo, la evaluación no es tan sencilla, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder adaptarnos. Y por último, en lo que hace a la evaluación y específicamente a los instrumentos de medición, siempre recordar que estos tienen que ser como un traje de sastrería hecho a medida y que los instrumentos tienen que poder adaptarse a las distintas poblaciones. Esto que yo les comparto fue realizado mayormente en adultos mayores de Cava, pero habría que ver si este mismo instrumento arroja resultados
similares en otras provincias de nuestro país con características sociales y demográficas diferentes. Bueno, esta es mi presentación, espero que les haya interesado y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Florencia, por tu presentación clara, concreta, concisa, y por traernos a escena datos actualizados de esta validación de escala que hiciste y al análisis del GDS. Seguramente después vamos a hacer preguntas. Voy a dar paso al próximo exponente. Nos acompaña en la tarde de hoy el doctor Federico Quaglia. Federico es jefe de sección de psicogeriatría, es jefe de docencia, investigación e innovación, es director del programa de trastornos del ánimo, es director de la unidad de neuropsicogeriatría, sección de psicogeriatría, departamento de psiquiatría del CEMIC, tiene un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella, a su vez es profesor de carrera de medicina del Instituto Universitario del CEMIC y de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Federico, gracias por estar. Adelante. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto, Fede. Gracias. Bueno, no voy a cumplir con la formalidad de agradecer, sino lo voy a decir desde lo más profundo. Es un placer estar en una casa prestada de colegas como son los gerontólogos y los geriatras. En uno de los primeros lugares cuando yo me exporté, digamos, de la salud mental y de la neuropsiquiatría, de los que me recibieron con los brazos abiertos fueron los gerontólogos y los geriatras. Así que para mí es un placer hoy estar compartiéndolo con ustedes. Así que en representación a toda la SAC, gracias Julio y gracias Edgar. Nunca habíamos compartido una mesa o digamos hoy una pantalla con Florencia. Así que en esto estamos de estreno los dos. Un placer escucharte y quiero... no es demagogia esto, no somos instituciones distintas e incluso hasta instituciones que competimos, si se quiere, pero detrás de cada número que ustedes escuchaban de Florencia hay muchísimas horas de trabajo, hay muchísimo tiempo, muchísima dedicación y vocación. Hacer investigación clínica en nuestro país requiere de muchísimo esfuerzo y vocación, así que felicitaciones porque eso nos aporta datos para la toma de decisión a nivel local y no estar exportando datos sin saber si son los adecuados. Así que mi reconocimiento al trabajo a todo el equipo que estuvieran haciendo eso. Bueno, voy a compartir pantalla. Edgardo, ¿vos me confirmás si se ve? Dale, Fede. Ahí va. ¿Se ve? Perfecto. Gracias. Bueno, ¿por qué poner ese felino detrás de la portada? Como portada. Porque mi intención hoy va a ser ver si podemos, con algunos puntos de vista que tenemos, ver si podemos modificar un poquito eso. Hoy un poco lo que voy a intentar es desafiar la flexibilidad cognitiva de vuestros prefrontales, si lo quieren ver neurobiológicamente y neuropsicológicamente. A ver, este es la diapo de conflictos de intereses, mi pertenencia institucional y algunas becas de formación que he recibido de algunos laboratorios. Este es el equipo con el cual trabajamos en CEMIC, a cargo del doctor Rosique, la jefatura, el equipo de psicología, el equipo de neuropsicología y el grupo de colegas de psiquiatría. A mí me toca contarles un poquito el paso siguiente, que tiene que ver con los tratamientos. Habitualmente intentamos hacer énfasis en lo que tiene que ver con los niveles de evidencia, ¿no? Intentamos buscar la mayor cantidad de información y la de mejor calidad, no solamente de cantidad. Hay una serie de sistemas de clasificación para eso, etcétera, etcétera, para poder tomar decisiones. Sin embargo, sabemos, después de todo un gran boom de la evidencia, de la toma de decisiones basadas en la evidencia, aprendimos que era insuficiente.
por esto que también mencionaba Florencia, que tenemos que, así como los instrumentos se tienen que adaptar a la situación clínica, la toma de decisión terapéutica, las tomas de decisiones terapéuticas tienen que adaptarse a la situación, no solamente de la evidencia disponible, sino también a algunas de las cosas que vamos a charlar hoy, a la experiencia que tenga cada uno de los profesionales y lo que se ha incorporado últimamente a los valores, preferencias, tendencias que tengan los pacientes y sus familias. Con lo cual, digamos, claramente estoy exponiendo de que el paternalismo médico de definir una conducta terapéutica según la evidencia, y según la experiencia clínica, hoy se pone al mismo nivel incorporar las preferencias de los pacientes y los familiares. Bien, entonces, vamos a ver. Algo que es muy importante, que planteó Florencia. Es muy difícil primero hacer el diagnóstico de depresión geriátrica o de depresión en adulto mayor. No obstante, es muy frecuente encontrar personas mayores con síntomas depresivos. Que yo tenga síntomas depresivos no significa que tenga el conjunto del síndrome depresivo, y de hecho la forma más frecuente de presentación clínica es la subsindrómica, la incompleta, por decirlo de alguna manera, imprecisa. Y de hecho, cuando uno se va a la epidemiología, como planteaba Florencia, uno ve distintos valores, porque depende de qué lugar yo voy a medir la prevalencia, la frecuencia de esta entidad, y si mido los criterios diagnósticos según DSM, voy a encontrar claramente que la prevalencia es muy baja, porque difícilmente nuestros adultos mayores que tienen síntomas depresivos puedan encajar en esos criterios que no fueron diseñados para depresiones geriátricas o de adultos mayores. Eso por un lado. Lo otro que es importante, como planteaba Florencia también, es que no solamente hay mal diagnóstico en cuanto a que no se detecta. También estamos haciendo un diagnóstico erróneo. No solamente un subdiagnóstico, sino además un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos confundiendo las depresiones de los adultos mayores con síndromes apáticos. O estamos confundiendo algunos deterioros cognitivos con síndromes depresivos o apáticos. ¿De acuerdo? El otro dato importante, que también esbozó Florencia y yo lo quiero retomar, es muy diferente la condición, digamos, retomando lo que planteaba Florencia a través de Alexopoulos, es muy diferente concebir las depresiones en los adultos mayores cuando estas depresiones fueron de inicio temprano, ¿sí? Digamos, antes de los autores dicen 65 años, 60, 55 años, ¿sí? Y esos adultos mayores o tienen una depresión crónica producto de que esa depresión comenzó siendo adulto joven o adulto, y su depresión envejeció con ellos, con lo cual son personas mayores, depresivas, pero de inicio temprano. Esa situación clínica es muy diferente a la situación clínica en la cual yo tengo un adulto mayor que debuta con un subsíndrome o síndrome depresivo siendo adulto mayor. Y no solamente, a ver, lo que muchas veces se discutió, y hay muchos trabajos al respecto, que crean o no, después de 50 años de estar publicándose sobre este tema, todavía la literatura no es lapidaria en decir si la sintomatología depresiva del adulto joven es igual o es distinta en el adulto mayor. ¿Sí? Está repartido ahí. Pero bueno, digamos que hay grandes síntomas que son comunes, ¿sí? Pero lo que sí queda claro, independientemente de las presentaciones clínicas, lo que queda claro es que las causas, la etiología, los mecanismos que están involucrados en eso son claramente diferentes en un grupo que en el otro. A ver si pueden encontrar el error aquí. La idea es poder trabajar con los sesgos que tenemos nosotros. Esta frase, primero, tiene un distractor que está en inglés, que no es habitualmente nuestra lengua cotidiana. Ya nos genera un esfuerzo. Y segundo, el enunciado en sí tiende a que nuestra atención se focalice en los números, donde en realidad incluso hasta los números están de colores, tan preciosos, para que llamen la atención, para que capturen, para que secuestren nuestra atención.
Sin embargo, el error está en el enunciado que repite el D, el artículo. Puede usted encontrar... ¿Se ve el cursor en la presentación o no? Sí, gracias. Acá hay un D y acá hay un D. O sea que el error está en el enunciado y no en la respuesta. Y esto es importante, ¿por qué? Porque gran parte de lo que nosotros vamos a intentar, por lo menos yo voy a intentar responder hoy, depende de cómo hagamos adecuadamente o no la pregunta. ¿Sí? A eso apuntaba un poquito esta diapositiva. Hay quienes tenemos la sensación en algunos momentos que cuando abordamos clínicamente y terapéuticamente a nuestras personas mayores con depresión y a sus familiares, estamos náufragos en el mar, nadando a ciegas, ¿sí? En un escenario, digamos, la verdad, súper distresante. Y hay otras situaciones en las cuales nos sentimos que estamos navegando en forma autónoma y automática, sistematizada, protocolizada, lo que vendría a representar esa nave, digamos, Tesla, que es sinónimo de autonomía. Y la verdad que no estamos ni en un escenario ni en el otro, vamos pivoteando de un extremo al otro y tenemos personas que son más fáciles de poder abordar y otras personas que son más difíciles y nos sentimos como con los ojos tapados y medios náufragos de qué herramientas brindarles. Si hay algo que nos estuvimos equivocando, está bueno que los médicos hablemos de equivocaciones. Vieron que desde las empresas siempre se presentan los casos exitosos. Y a veces en los ateneos nosotros también planteamos los casos exitosos. Sin embargo, de las situaciones que está estudiado, lo que más se aprende son de los errores. Entonces, está bueno que podamos identificar errores de nuestra práctica. Y uno de los errores centrales que hemos cometido en relación a los tratamientos de las depresiones es que se ha vuelto médico-céntrica. Por eso puse el estetoscopio. Y por otro lado, ha tendido a volverse su tratamiento farmacocéntrico. Este término me lo enseñó un colega, el doctor Adrián Cabrera, del Servicio de Psiquiatría de CEMIC, y me pareció muy clarificador, digamos. Lamentablemente las depresiones en los adultos mayores en general han tendido a ser solamente atendidas por médicos y solamente ser atendidas a través de los farmacológicos. Y hoy vamos a tratar de flexibilizar un poco eso. Acuérdense de la mirada de ese gato y tratar de flexibilizar el prefrontal de cada uno de ustedes. Adrede, voy a empezar por las intervenciones psicosociales. ¿Por qué? Porque en general, por lo menos los profesionales médicos, no son las que solemos tener como primera intención, o sea, como primer argumento para convencer a nuestros pacientes y familias qué es lo que hay que agotar tal vez antes de ingresar a un tratamiento farmacológico. Acá cabe una aclaración, no era el tema de la presentación, pero sí para contextualizar, es a grandes rasgos, esto pasa en adultos jóvenes, en adultos y en adultos mayores, cuando una depresión, gracias a los instrumentos como mostraba Florencia, nos permiten identificar que la depresión es leve, yo tengo que abordar el tratamiento de esa depresión leve únicamente con intervenciones psicosociales, en las cuales está incluido la actividad física aeróbica. Ahora, y las psicoterapias. Ahora, cuando la depresión es moderada severa, hay autores que dicen claramente hay que agregar lo farmacológico al anterior. Y hay otros autores que dicen que solamente sería el abordaje farmacológico cuando la depresión geriátrica del adulto mayor es severa. La moderada la pondrían solamente con intervenciones psicosociales. Ahí hay discusiones todavía. Pero a grandes rasgos saber que la intensidad del episodio depresivo, no qué lo generó, la intensidad del episodio depresivo, define también las conductas terapéuticas que yo voy a plantear. Vamos a lo psicosocial. Esta diapo la verdad que no es muy friendly, no es muy amigable, pero yo lo que les quería transmitir con esta diapositiva es todo lo que tenemos para recomendarle a nuestros pacientes y a sus familiares que tiene que ver con lo no farmacológico. Y esto es muy importante. Y muchas veces no lo hacemos porque esto requiere tiempo, porque esto requiere energía del profesional y porque esto requiere
atención del paciente, que muchas veces está comprometida por el mismo síndrome depresivo, y esto requiere de un sistema de salud por detrás que avale que yo pueda dedicar ese tiempo a mi paciente. Ahora, digo porque no hay que salir un poquito de esa díada paciente, familia y médico metido en el consultorio, ¿sí? Hay acá un sistema de salud con recursos finitos de los cuales tenemos que cuidar todos. La hidratación, yo los dividí simplemente por una cuestión para que los pacientes lo puedan visualizar, es qué puedo hacer de día y qué debo hacer de noche, ¿no? Higiene del sueño para la noche, y en el día tengo que pensar en cosas básicas. Nosotros somos 70% agua, un adulto mayor deshidratado difícilmente puede responder a antidepresivos. La hidratación, la alimentación saludable, no dietas, las vitaminas no sirven para los adultos mayores con depresión, no sirven, eso está demostrado. Servirán las vitaminas para otras condiciones clínicas de ese adulto mayor con depresión, pero no para la depresión que tenga. El desarrollo del concepto de la microbiota es cada vez más interesante, cómo esto puede estar influyendo la flora bacteriana que tengan nuestros adultos mayores en las características de las depresiones, lo que había mencionado del ejercicio aeróbico, ¿sí? Tratar de seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de completar esos mínimos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, y eso es caminata. Bueno, cuestiones que ustedes ya conocen. E incluye aquí, en lo psicosocial, obviamente, las terapias. Las terapias. La Argentina tiene una tradición psicodinámica. Entonces, es importante, en función, ahora estoy en la parte de la psicoeducación, como parte del tratamiento, que la gente pueda entender, no que la gente pueda entender, me voy a corregir, que nosotros le podamos explicar a la gente, porque es nuestra responsabilidad, no la de la gente, es nuestra responsabilidad transmitir que el psicoanálisis, lo psicodinámico, es solamente una oferta terapéutica. Digo esto porque hay quienes vienen a pedir únicamente hacer psicoterapia psicodinámica, y uno les tiene que plantear que tal vez para el problema que ellos tienen, la herramienta que tenemos que usar no es el martillo o el destornillador, sino es otra herramienta, será la tenaza, etcétera, etcétera. Y al ver pacientes que se niegan a hacer algún tipo de intervención psicoterapéutica porque tienen aversión al psicoanálisis. Entonces, transmitirles también que hay un espectro de opciones. De hecho, hay quienes hablan de que hay entre 450 y 650 escuelas distintas de psicología. Miren si tendremos oferta. Vamos a lo farmacológico. Y una de las cosas que habíamos hablado en su momento con Edgardo y con Florencia cuando fuimos preparando la charla, es pensar cómo podemos integrar las distintas disciplinas que puedan intervenir con los pacientes con esta problemática. Y cuando yo me puse a pensar en esto, en realidad no me surgió nada teórico. Traté de acordarme cuáles son los problemas que tenemos en la práctica cotidiana. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la práctica cotidiana son los mismos que tienen cualquier grupo de trabajo, cualquier organización. Nosotros por cada paciente y familia armamos un mini o micro equipo con otros profesionales. Entonces, en realidad, deberíamos tener muchísimo entrenamiento en la capacidad de armar equipos de trabajo, de tener comunicación asertiva, ¿sí? Y de poder brindar como puse en una de estas etiquetas, poder consensuar cuáles son esos objetivos que tenemos para ese paciente y esa familia. Con lo cual, el armado de los equipos de trabajo es algo que deberíamos focalizar mucho y no ponerlo auto. Mandarle un WhatsApp a un colega no es armar un equipo de trabajo. Eso es ponerse en contacto, pero no es armar un equipo de trabajo. Lo otro que tiene que ver con los globitos de los diálogos que se ven aquí, tiene que ver con decir, bueno, a ver, yo tengo que plantearme el desafío de poder convivir con opiniones distintas, ¿sí? De profesionales distintos que tienen expertices distintas. Y ahí la riqueza para que yo pueda dar la mejor comprensión posible al problema de mi paciente y la familia. Un clásico de nuestras consultas es que los pacientes nos vienen a ver porque algún otro colega o algún otro colega de otra disciplina le ha dado alguna medicación que lo destruyó, que le hizo muy mal. Bueno, otra vez, la psicoeducación en este sentido nos ayuda muchísimo para explicar que si yo tomo esa medicación, probablemente no me hiciera lo mismo que a él, y entonces el problema no fue quien se lo indicó, sino
esa interacción entre el fármaco y el huésped. Los pacientes cuando entienden eso, las familias cuando entienden eso, bajan muchísimo el nivel de beligerancia, con lo cual se vuelven mucho más receptivos de nuevas posibilidades de probar otros tratamientos. ¿Sí? Bien, sigamos. Fíjense este ejemplo. ¿Quién no ha escuchado de todos nosotros profesionales a la quetiapina? ¿Y cuál es el problema con la quetiapina? Que el primer trabajo científico para la cual se aprobó los 2 primeros ensayos clínicos que se presentaron en la FDA eran para trastorno psicótico, para esquizofrenia. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, la quetiapina, que es, si sirve para la esquizofrenia, que es una psicosis, entonces la quetiapina es un antipsicótico. Pero resulta ser que la quetiapina también la usamos como hipnótico, y la usamos como ansiolítico sedativo, y también la usamos como antidepresivo, y también la usamos como estabilizador del ánimo, y además la mal utilizamos en los BPSD, en los síntomas conductuales y psicológicos de las demencias, asociados a las demencias, como la agresividad, la agitación y los delirios. Entonces, ¿la quetiapina qué termina haciendo? Bueno, y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque viene a cuenta de lo que yo les planteaba del diálogo entre especialidades. Si nuestros colegas de otras especialidades saben que la quetiapina nosotros la queremos usar en un paciente para indicar como antidepresivo, es importante que el resto del equipo conozca esto. ¿Por qué? Porque cuando el paciente y la familia vayan beligerantemente o con dudas o con oposicionismo, negativismo a tomar esa medicación, el integrante de ese equipo consolidado pueda transmitirle que esto es un fármaco que tiene un mecanismo de acción multimodal, varios mecanismos de acción, y que ese mecanismo de acción en realidad depende de qué dosis use, me da todo este espectro de acciones. ¿Sí? Otro de los errores que solemos cometer es el hecho de decir, estamos haciendo un tratamiento integrado, multidisciplinario, y el paciente resulta ser que de lo mal que estaba, mejoró. Está con una respuesta. Muy bien, pero no tuvo criterios de remisión. La respuesta no fue completa, fue una respuesta parcial. Y muchas veces los pacientes, los que nos pasan, los familiares, dicen, bueno, doctor, estoy mejor. Me parece que ya es momento para ir suspendiendo la medicación. Y acá hay que explicar que el estar mejor de ánimo de lo mal que estaba significa estar bien. Y en la depresión yo necesito alcanzar la remisión, la respuesta completa, necesito alcanzar la refuncionalización, necesito ir por todo. Disculpen que escuche, que diga esta expresión, pero es así, digamos, yo tengo que ir por todo en este sentido, porque si el paciente tiene una respuesta parcial, y se queda en respuesta parcial, esos síntomas residuales tienden a la cronicidad, se vuelven resistentes a los tratamientos y además aumentan el riesgo de recaídas y recurrencias. Y esto es psicoeducación otra vez. Vamos a ver qué intervenciones hay. Les traje un solo artículo en honor al tiempo del grupo de Blaser. Florencia habló de otro maestro de las depresiones geriátricas como era Loxopoulos. Blaser es otro de estos referentes en la literatura internacional. Él publicó con este grupo, con Jai a la cabeza, en el 2018 este artículo que dice, bueno, a ver, vamos a revisar un artículo que habíamos hecho hace 20 años atrás sobre qué pasó con los mitos y los errores en relación a la depresión adulto mayor. Hay varias cosas en ese artículo, yo les recomiendo verlo con tiempo, pero básicamente yo hice el recorte de lo que tiene que ver con el tratamiento, que es lo que me tocaba hoy compartir con ustedes. Y lo que plantean ellos es que, si bien nuestro primer escalón para el tratamiento de los pacientes con depresión, en el caso que tengan indicación farmacológica, son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, etcétera, etcétera, no paroxetina por las interacciones en citocromo, por favor, no son las únicas intervenciones que tenemos. Y lo otro que nos han enseñado estos años de experiencia clínica es que yo tengo esas depresiones que no responden los pacientes en 1 o 2 intentos y ahora se está terminando de consolidar el concepto de depresión resistente al tratamiento médico. En realidad es un tratamiento, un paciente con depresión resistente a 2 antidepresivos en dosis adecuadas y por tiempos adecuados, donde yo tengo que ir por otras estrategias, tengo que combinar
Y acá es donde viene otra situación de psicoeducación. Resistencia de los pacientes y de las familias o de otros colegas a que uno les ponga litio. O les ponga un antipsicótico como es la risperidona, o les ponga otro antipsicótico como es el aripiprazol. Y eso es potenciación. Cuando yo voy al cardiólogo o a mi diabetólogo y me dice, ¿sabe qué, Federico? Tenemos que combinar estas dos cosas. Yo creo que todos lo aceptamos en general del cardiólogo o del diabetólogo de nuestro clínico. Pero con los psicotrópicos es distinto. La única manera de salvar esto, otra vez, es la psicoeducación. Y lo otro que hablan, que es muy polémico en nuestro ámbito, en la Argentina, es la terapia electroconvulsiva. Eso yo después voy a mencionar, si queda tiempo, 2 palabras. Lo interesante de este artículo también es que no menciona solamente la eficacia terapéutica de las intervenciones en relación a los adultos mayores con el placebo, lo que sería la eficacia absoluta, sino que además dice qué pasa con la eficacia que tienen los adultos mayores frente a estos tratamientos comparada con la que tienen los adultos más jóvenes. Eso se llama eficacia relativa. 2 trabajos. Primero, el de 2019 de Kipper. Básicamente ellos querían indagar sobre la eficacia de las psicoterapias en adultos mayores, relevaron 7.800 personas, 50 personas aproximadamente, eran 112 estudios que analizaron, y compararon básicamente en esos 112 estudios 170 psicoterapias diferentes, todas con comparador grupo control. Básicamente la que estaba más representada era la terapia cognitiva conductual. Eso no habla de que sea más eficaz, sino que hay más publicaciones, ¿sí? Pero no es sinónimo de mayor eficacia, que esté más publicado. Y básicamente ellos lo que encuentran es, en esta revisión, que las psicoterapias son igualmente eficaces en adultos mayores que en adultos más jóvenes. Y eso no es menor, teniendo en cuenta que muchos adultos mayores asumen que la psicoterapia no le va a servir para nada, o muchos colegas creen que la psicoterapia en un paciente, una persona adulta mayor, no va a generar mella, ¿sí? Sin embargo, la eficacia en tratamientos protocolizados se vio que es igual de eficaz. Les cuento uno desde lo farmacológico. En el 2011, el grupo de Tedeschini dice, bueno, tomemos adultos mayores con trastorno depresivo mayor, ese grupo muy exclusivo cumplen todos los criterios clínicos del DSM. Y comparan 2 poblaciones, menores de 65 mayores de 55 y menores de 55 años y mayores de 65 años. Ensayos clínicos controlados, aleatorizados, metodológicamente muy bien armados, en 30 años de ventana de análisis de esos ensayos. Y fíjense, acá hay un primer dato lapidario, clarísimo. Encuentran 15 trabajos clínicos para depresiones del adulto mayor frente a casi 60 de depresiones en el adulto jóvenes. 4 veces más. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos poca investigación psicofarmacológica exclusivamente hecha para adultos mayores. De hecho, cuando se intenta probar una molécula con alguna acción, hasta hace muy poquito no se exigía que estuvieran incluidos en esa población adultos mayores. Ahora ya sí. Bien. Básicamente lo que dicen es fue difícil de sacar una conclusión porque los estudios eran muy difíciles de comparar, eran muy diferentes. Pero lo que sí dice es, los antidepresivos son eficaces en la depresión en adulto mayor respecto al placebo. Sí, ¿estamos en tiempo? Te perdemos por momentos. Quizás si te acercás un poquito más. Dale, sí, gracias. Me avisás, ¿eh? Dale. Entonces, los antidepresivos claramente son eficaces en depresión del adulto mayor respecto al placebo. Y lo que encuentran ellos en este metaanálisis es que no necesariamente la eficacia de los antidepresivos en adultos mayores era mejor que la de los jóvenes. Como que habría distinta respuesta. Fíjense, esto lo vamos a pasar, en todo caso después a los que quieran se los paso la presentación, pero hay algunos marcadores que nos ayudan a saber si el tratamiento que voy a aplicar, voy a tener predictores adecuados o no de respuesta a la primera línea de tratamiento, ¿sí?
Cuanto más tardío es el inicio, peor es. Cuando hay comorbilidad de ansiedad, peor es. Cuando tiene presencia de antipsicóticos, de síntomas psicóticos, peor es. Cuando tengo presencias de síntomas frontales o extrapiramidales, peor va a ser la respuesta farmacológica a los CIES. Ni hablar cuando tengo mayor carga, digamos, vascular, que veo por tomografía o resonancia de cerebro, y obviamente aquel paciente que tiene antecedentes de mala respuesta a tratamientos previos, tiene menos chances de responder a tratamientos nuevos. Imagínense el siguiente escenario. Estoy en la guardia, cada uno de nosotros estamos en la guardia, hicimos un paro cardiorrespiratorio. Viene el residente, el jefe de residentes, el enfermero, el paramédico, quienes quieran. Nos paletean, nos desfibrilan, nos resucitan. ¿Qué hicieron? No son las manos de Dios, es la carga eléctrica que hizo que pudiera desfibrilarnos. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué nos genera tanta resistencia aplicarnos electricidad en el corazón? Es como si no pasara nada, está muy bien visto, y sin embargo la misma descarga eléctrica en el cerebro nos genera tanta aversión y resistencia. Es el mismo fenómeno, lo que pasa es que acá las películas han hecho que nos sesgaran a que vemos pacientes que sufren, que se lastimaban mientras tenían la convulsión, y eso ha cambiado claramente. De hecho, el procedimiento del TEC es uno de los procedimientos donde el paciente está mejor cuidado. Hay un anestesista, hay un cardiólogo y un psiquiatra que aplica el TEC, y además la enfermería. Creo que hay pocos procedimientos donde haya tanto personal de salud en ese momento para asistirlo. El TEC en otras partes del mundo es la segunda línea de indicación para las depresiones del adulto mayor. La segunda. Salvo para la depresión severa o la depresión resistente a fármacos o la depresión psicótica, donde debería ser nuestra primera indicación. Y lo importante no es que yo esté haciendo apología de la terapia electroconvulsiva, esto no es opinión, esto es dato. Los datos dicen que es el tratamiento más eficaz que hay para ciertas condiciones en toda la psiquiatría, en todos los grupos etarios. Eso es un dato durísimo, ¿sí? Desde el punto de vista estadístico. La mortalidad del procedimiento es muy baja, es 1 en 10.000, y la tolerancia es muy buena. En general genera algunas leves cefaleos o algún episodio de pérdida de memoria del episodio mismo de la aplicación. Y lo que sí es importante transmitir al paciente es que el tratamiento no termina ahí. El paciente tiene que seguir tomando su antidepresivo. Conclusiones, ya para terminar. Conclusión 1. El trastorno depresivo mayor, en su aspecto más amplio, digamos, subsindrómico, sindrómico, criterios de trastorno, las depresiones en los adultos mayores, responden a la farmacoterapia, con lo cual es importante aplicarlas cuando están indicadas, responden a las psicoterapias y responden a la terapia electroconvulsiva, con lo cual es un procedimiento que yo debería tener cada vez más incorporado, aunque sea de hacer psicoeducación. Todo esto comparado con el placebo. Pero por otro lado, conclusión 2, las depresiones en los adultos mayores, y esto sí es, digamos, para generar sinapsis nuevas en nuestro prefrontal, flexibilizarnos, es, las depresiones en los adultos mayores responden menos a las farmacoterapias, responden igual en psicoterapia, y responden más al TEC cuando yo comparo un adulto mayor con un adulto joven. El adulto mayor tiene mayor respuesta que el adulto joven cuando yo le aplico una terapia no farmacológica, no psicológica como el TEC. Responden igual que las psicoterapias, que en general esto no está consolidado en el inconsciente, en el colectivo de los adultos mayores y de sus familiares, y que en general todos los profesionales y los pacientes que vienen a buscar medicación, hay que advertirles que probablemente no respondan a la farmacoterapia como tenemos expectativa. Invitarlos a todos, como Florencia hace investigación, nosotros también hacemos investigación, así que encantados de que aquellos que tengan interés podamos trabajar con sus instituciones o con la nuestra, así que están todos invitados a poderse acercar y que me puedan escribir. Bueno, a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Fede. Reitero el agradecimiento a Flor también. Me parece que se terminó dando una linda sinergia entre ambos dentro del campo de la gerontología, la importancia, en este caso, del rol del psiquiatra, pero también del rol del psicólogo,
Me quedé con dos lindas palabras que dijiste, Fede, lo médico-céntrico y lo farmacocéntrico, un aprendizaje nuevo. Y no por casualidad, esto de la importancia de poder trabajar en equipo, los dos utilizaron un término que me parece que todos los profesionales que estamos acá en este espacio tenemos que aprender, es ser más flexibles, ¿no? Los dos utilizaron casualmente la misma palabra, la flexibilidad, cosa que me parece que es un gran aprendizaje para todos. Así que agradecido de tu ponencia. Voy a dar lugar a las preguntas. Fede, ¿qué reacciones adversas trae el uso de risperidona en personas mayores? Bien, ahí habría que, digamos, como revisar en qué escenario, ¿no? No es lo mismo, más allá del grupo etario, ver qué morbilidades clínicas tiene ese paciente, qué condiciones neuropsiquiátricas o neuropsicogeriátricas tiene ese paciente. Pero a grandes rasgos, la risperidona es un excelente fármaco, salva vidas, genera éxitos terapéuticos, con lo cual no es justo solamente hablar de los efectos adversos de la risperidona. Pero la pregunta apunta a eso y yo voy a tratar de ser específico. La risperidona puede tener efectos en distintos sistemas del cuerpo. En el sistema metabólico, como el resto de las medicaciones que llamamos antipsicóticos atípicos, puede generar aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, de las dislipemias, puede generar intolerancia o resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa y llevar incluso a estados diabetogénicos. En relación eso sería como síntesis en relación a lo metabólico. Genera impacto en lo endocrinológico. La risperidona es un muy potente bloqueante de un receptor que se llama D2 para que la dopamina en esas proteínas no pueda actuar. Y ese receptor D2 está implicado en un circuito endocrinológico, neuroendocrinológico, y entonces hace que aumente la prolactina. Y es frecuente que nuestros pacientes que tienen ciertas dosis o cierta sensibilidad a la risperidona pueden tener aumento de la prolactina. Por otro lado, la risperidona, y tal vez va a esto la pregunta, el efecto al cual siempre estamos más atentos es lo que se llama el extrapiramidalismo, ¿sí? Este parkinsonismo farmacológico, esta rigidez, digamos, es simular el caso de una persona con enfermedad de Parkinson, pero se habla de, como había mencionado Flor, en los parkinsonismos, esto es un parkinsonismo farmacológico, ¿no? Básicamente simula un síndrome parkinsoniano extrapiramidal, la rigidez, la bradicinesia, la lentitud, las alteraciones en los reflejos posturales. Hay pacientes que incluso desarrollan temblores, pero también hay un síndrome extrapiramidal cognitivo, ¿sí? Y conductual. La risperidona puede generar apatía, ¿sí? La risperidona puede generar depresión, la risperidona puede generar disminución de la atención y síndrome disejecutivo y puede generar lentitud en el pensamiento, la bradifrenia. Bueno, creo que con esos efectos está cubierto. Quedó clara la respuesta a la pregunta. Gracias, Fede. Intuyo que esta es para vos, Flor, y en base a tu presentación, dice, si no encontraron sesgo en la maniobra de ejecución a la aplicación en forma virtual. La verdad es que en función de los, digamos, de los estudios que nosotros hicimos de validación, y nosotros en nuestro equipo trabajamos con un psicólogo que se dedica, el doctor Hoffman, específicamente a la psicometría, no hubo justamente eso, diferencia entre la evaluación en lápiz y papel con la presencia del investigador o autoadministrado que en lo virtual. Eso es justamente lo que se evalúa. Siempre, igualmente, nosotros en investigación hablamos y consideramos, nosotros los psicólogos piensen que tenemos en investigación un 5% de probabilidad de error, que es mucho mayor que las investigaciones farmacológicas o médicas, y hay un factor que tiene que ver con la deseabilidad social, ¿sí? Que nosotros inferimos, eso habrá que probarlo, que con entrevistas virtuales
se reduciría el efecto de la respuesta por deseabilidad social. Muchas veces sucede que frente a la entrevista de investigación en el cara a cara, muchas veces los adultos mayores condicionan sus respuestas. Pero bueno, esto es como, digamos, como líneas de implicancias para seguir investigando qué va a suceder. Imagínense que la mayoría de los instrumentos que nosotros tenemos validados en nuestro país, hasta el momento se habían validado para esta entrevista presencial, o sea, y que no son muchos. Ahora tenemos que hacer la reconversión de todo eso también a lo virtual, porque en adultos mayores, como yo mencionaba, es importante tener esta herramienta independientemente del contexto de pandemia. Hay muchos adultos mayores que no pueden llegar. Imagínense que nosotros ahora con la virtualidad quizás podemos desde aquí tratar a pacientes que están en regiones donde quizás no hay un psiquiatra, como digo, es Federico, un neuropsiquiatra, digo, estas especialidades, y como uno suele escuchar, Dios atiende en Buenos Aires. ¿Cómo hacemos para tratar de federalizar una atención de calidad y con la especialidad que merezca? Y algo, perdón que me voy, pero me pareció súper interesante que Federico planteó, y que tiene que ver con el tiempo de las consultas, con el tiempo que tiene un médico para la consulta en el sistema que sea, público o privado, es mínimo. En mi trabajo con los cuidadores familiares de pacientes con demencias, yo hago un trabajo de psicoeducación, ¿sí? Digo, pero esto lógicamente que no puede realizarse, y la detección de lo que puede pasarle a un cuidador familiar no se puede hacer en la consulta. Y esto no está previsto. Entonces, no podemos dejar de lado cuando hacemos este análisis del diagnóstico qué sucede con el tiempo contemplado. Esto me parece que es un factor importantísimo que daría, digo, como para seguir pensando, pero el tiempo en los sistemas de salud, nosotros muchas veces nos encontramos como derivando y haciendo porque nos limita muchísimo, tanto a los médicos como a los psicólogos, a los terapistas, a todos los que trabajamos con adultos mayores. Ese tiempo generalmente no existe. Vos mirá, metiste una grajea importante, el factor del tiempo en todo, ¿no? Y Fede habló hace un rato de cuál es el impacto en el sistema de salud, ¿no? Cómo esto termina generando impacto. Y de ahí viene una pregunta que dice, ¿cuál es el costo o el impacto de la depresión no diagnosticada o no tratada en el sistema de salud? Se la dejo a Federico. Yo números no tengo, pero imagino que es altísimo dejar pasar una depresión que puede ser intervenida, digo, quizás en sus inicios y quizás hasta con una, digo, esto, ¿no? Con una intervención psicológica, psicoeducacional, grupal, de orientación, digo, dejar que esto avance, y la depresión es la puerta de entrada a un montón de enfermedades. Entonces, Federico, ¿vos qué pensás respecto de esto? Sí, a ver, vieron que habitualmente en Argentina nos excusamos para dar cifras de que no tenemos estadísticas hechas y demás. Bueno, yo independientemente de que ese argumento se lo puedo compartir, lo que sí les puedo decir es que yo tampoco lo sé, ¿está bien? Yo personalmente. Entonces yo no puedo darles una respuesta cuantitativa de costos en un presupuesto sanitario. Eso no lo sé. Lo que sí les puedo compartir es las depresiones son mortales. Son mortales. Los pacientes, las personas con depresión, se mueren más que las personas que no tienen depresión, independientemente de la edad e independientemente de la condición clínica que los acompañe. ¿Sí? De hecho, es más abarcativo. Y esto no es llevar, digamos, a hacer autobombo de las especialidades de la salud mental que nos convocan a muchos de nosotros, sino cualquier patología, cualquier trastorno mental aumenta la morbimortalidad en toda condición clínica. Pero lo que quiero transmitir es esto. Nuestras personas mayores y jóvenes con depresión se mueren básicamente de dos cosas. O de suicidio, ¿sí? Que todos lo relacionamos con la salud mental, o del aumento de la mortalidad por la enfermedad comórbida que tengan. Insuficiencia cardíaca, diabetes, artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Y ahí está la psiquiatría de enlace y está el equipo de salud en todo su esplendor, ¿sí? En toda su magnitud. Entonces,
tener en cuenta que si bien no puedo transmitir valores del costo, sí le puedo decir que estamos haciendo iatrogenia, estamos haciendo que esas personas, si no las diagnosticamos mal y no las atendemos adecuadamente, o no las acercamos al sistema de salud, les estamos favoreciendo que se mueran, independientemente de que sabemos que disminuye la calidad de vida de ellos. Bueno, gracias. Me gustó esto de la flexibilidad y de poder trabajar en equipo, o sea que quedan 2 preguntas y pueden tener injerencias de ambos en la respuesta. ¿Sí? ¿Cómo distinguir el duelo de la depresión? Que te Sería la primera pregunta. Perdón, que te interrumpa. Me parece que es un buen ejemplo de la flexibilidad que tuvo la saga en invitarnos a nosotros dos. Tenés razón, tenés razón. Bueno, la pregunta entonces quedaría ahí, ¿cómo distinguir el duelo de la depresión? Y me parece bueno en esto, ¿no? Un psiquiatra y un psicólogo desde distintas miradas, ¿no? Sí, y yo agregaría a esto también, digo que es muy importante luchar contra el prejuicio que seguimos encontrando en muchos profesionales de la salud acerca de, digamos, lo que sería el viejismo, ¿no? Que porque uno es adulto mayor, entonces, bueno, es normal que esté más triste, es normal que esté depresivo, es normal, digo, ¿no? Como esas naturalizaciones que se hacen y que vienen de otras épocas. Desde mi rol puedo decir que es muy importante escuchar la tristeza en el adulto mayor dentro de lo que es el duelo, que claramente es muy diferente. Que por supuesto la familia no tiene por qué tener los recursos para poder discriminarlo, pero se pueden acercar al sistema de salud si lo ven, pero que es muy importante que el adulto mayor pueda llorar y pueda poner en palabras. Generalmente la sociedad en general no tiene mucho lugar tampoco para que uno ¿no? diga y hable si está triste. Generalmente la tristeza rápidamente es como que hay que removerla y sin embargo es muy importante porque es el puntapié inicial para hacer un proceso de duelo. No poder conectar con la tristeza, que hay que diferenciar la tristeza como emoción de la depresión, que es otra cosa y daría para, digo, ¿no? como para otra charla. Pero a mí me parece que es muy importante dejar que curse la tristeza de un duelo y si hay dudas en la instalación, en la persistencia o en la intensidad, por supuesto que ahí se debe consultar, levantar la mano y consultar. Perfecto. Sí, yo tengo un poco para agregar por la explicación que dio Florencia, pero desde el punto de vista médico, lo que nosotros intentamos transmitirle a las personas que consultan o a los familiares en este aspecto es que el duelo no es una enfermedad, por lo cual no deberían haber venido a consultar al equipo de salud. El duelo es una crisis vital, digamos. Y como bien manifestaba Florencia antes, es la expresión de cualquier pérdida, no solamente la pérdida física de un ser querido o de un amigo. Es la jubilación, es la migración de un nieto, ¿sí? Es la mudanza con la pérdida de la red social de contención, es el cierre del centro de jubilados donde yo estaba yendo todos los días en un grupo de contención, etcétera, etcétera, etcétera. Es cualquier pérdida en el sentido, el duelo en el concepto amplio, ¿no? La depresión como entidad sí es algo pasible de tratamiento, ¿sí? Porque es una entidad, digamos, sanitaria. Lo otro no, es una instancia de la vida. Entonces, y esto da pie a otra cosa, que es, ¿medicamos o no medicamos? ¿Hacemos psicoterapia o no hacemos psicoterapia? Porque la pregunta es, bueno, doctor, no es una enfermedad, usted me explica esto, pero yo quiero algo, deme algo, ¿sí? Por la angustia que tengo y demás. Bueno, ahí uno en principio debería decir, si esto no es una depresión, ¿sí? Yo no tendría indicación formal, ni por la evidencia, para dar un antidepresivo. La experiencia me dice que a veces con pequeñas dosis de antidepresivos a algunas personas pueden pasar mejor ese proceso. Pero hay que decirles claramente de que esto no es una enfermedad, de que esto es algo que tienen que transcurrir y cuanto antes y mejor lo transcurran, mejor es a futuro.
Y lo otro es entender, acá en esta tríada que yo les marqué, la valoración y la preferencia que tenga ese paciente. Si ese paciente, no obstante, está buscando un recurso de apoyo, psicoterapia, fortalecer su red social, participando en un centro de día de adultos mayores, o el aporte de un ansiolítico o un antidepresivo, hay que escucharlo eso, más allá de que no haya evidencia. ¿De acuerdo? Y hay que distinguir esto que planteaba Florencia, de que una cosa es una emoción, ¿sí? La tristeza, y otra cosa es un síndrome clínico donde la tristeza está incluido, pero ya no como emoción, sino como síntoma, ¿sí? Junto con otras cosas. Uno de mis profesores de medicina interna, el profesor Fernando Lasala, decía que una golondrina no hace verano. Si yo tengo un único síntoma, no voy a poder constituir una entidad nunca para eso. Perfecto, Fede, perfecto, Flor. Con esta cerramos. Se aconsejan el uso de antidepresivos prolongados para casos de depresiones muy profundas o quizás tratamientos combinados entre el profesional de la psiquiatría y el psicólogo en este caso. Brevemente, digo, para mí siempre el tratamiento combinado es la fórmula ganadora. O sea, yo no veo por qué no podríamos trabajar en conjunto. Para mí siempre es la fórmula más efectiva. Psicoterapia y medicación en el caso, como dice Federico, que la medicación lo sea necesario, sea necesaria. Y brevemente, para dejarle, digamos, paso a él, digo, volví a esta imagen del traje a medida, ¿no? Me gustó cómo mucho nuestras presentaciones de alguna manera se fueron entrelazando, porque es lo que dice él, hay pacientes que vienen a buscar la medicación, la pastilla, digo, y quizás el efecto de la palabra del psiquiatra y del psicólogo con una dosis mínima hace, digo, entonces en cada caso tendremos que pensar cómo se adapta ese traje a medida a ese tratamiento, pero para mí el tratamiento combinado, sin lugar a dudas, es el más efectivo. Sí, yo soy medio no. Mis hijos me adoran por ello, pero soy muy estricto con las palabras, porque me parece que tienen mucho sentido cada una de ellas. El castellano, en ese sentido, es hermoso. Nos genera mucho problema también, pero cuando dicen una depresión profunda, lo que habría que, se me ocurren algunos escenarios, que es, profunda puede ser por la severidad de la intensidad, ¿sí? O profunda es por lo crónica, ¿sí? Entonces, habría que ver qué es profunda. O profunda es porque tiene además síntomas, un perfil melancólico, o tiene un perfil con síntomas psicóticos, o tiene profunda porque en realidad el paciente ha tenido recurrencias, varios episodios depresivos. Entonces, clínicamente son como distintos escenarios, pero asumamos que son todos lo mismo, hagamos ese reduccionismo. Claramente, yo tengo que buscar la combinación de todas las estrategias disponibles para darle la mejor calidad de vida a ese paciente. Yo no estoy hablando de cura, fíjense, ¿sí? Estoy hablando de la mejor calidad de vida del paciente. Hay pacientes que mejoran su estado clínico, tienen una respuesta parcial, hay pacientes que tienen respuesta completa y remisión, y hay pacientes que a pesar de tener remisión, le quedan secuelas funcionales, no terminan de recuperarse del todo. Bueno, nada, hacer todos los intentos, pero todos los intentos significa incluso, porque acá quiero agregar algo que mencionó también Florencia, es, no tenemos que reducir la labor de estos pacientes a psicólogo y psiquiatra. Acá es fundamental la labor de los neuropsicólogos, de los terapistas ocupacionales, de los kinesiólogos en lo que es terapia de activación conductual para nuestros pacientes. O sea, realmente tenemos que armar, como les digo yo a mis pacientes para que se relajen un poco al respecto de esto, tenemos que armar un circo de colegas para ayudarlos, ¿sí? Bueno, Fede, Flor, muchísimas gracias. Quiero contar algo, quiero contar una infidencia. Tanto Flor como Fede no se conocían. Me parece que reitero la importancia de trabajar en equipo y la sinergia que se ha dado en este espacio. Se ha dado una charla muy linda, muy amena, muy cálida, con un mensaje muy claro, que en una sociedad donde constantemente se habla de la inclusión, siempre nos vamos a salvar si trabajamos con un otro, si
respetamos la disciplina de un otro, en un escenario donde post pandemia ha dejado mayor soledad no deseada, que es el segundo gran fenómeno después del envejecimiento, que hay falta de autonomía muchas veces, como el empeoramiento de la salud de alguna manera atenta contra el estado de ánimo de una persona. Entonces creo que tenemos que actuar desde todas las disciplinas, porque esa es la gran clave para fomentar el envejecimiento saludable que tanto se habla, ¿no? Así que aprovechar nuevamente para agradecer, Julio, también por darnos esta libertad de trabajar. Flor, Fede, creo que no les debo nada, no reclamen nada. Bueno, sí, primero tengo que aclarar que, Edgardo, comprometiste una comida para los disertantes. Yo creo que tenés que cumplir. En segunda instancia, les agradezco realmente tanto a María Florencia como a Federico las excelentes disertaciones. Les comento que en el chat de YouTube también se manifestaron de la misma manera, es decir, agradeciendo y felicitando la excelencia y la completud de ambas presentaciones. Así que nuevamente Muchas muchas gracias. gracias. A Gracias a ustedes. todos ustedes por participar, por estar presente. Les recuerdo los 2 eventos que tenemos en estos próximos días y vamos a recomenzar con las reuniones académicas a partir del primer jueves de marzo del 2023. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias, Fede, gracias, Flor. Flor, un Muchas placer. gracias. Adiós, Un gusto. adiós, Nos audiencia. estaremos viendo. Nos vemos.